Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la clase de Afinando la Vista. Como todos los martes en la mañana, hoy vamos a platicar sobre el tema de las estructuras, ya que he notado que hay personas que comprendo la necesidad o el afán de querer que pase algo en el mercado, y lo digo que lo comprendo porque yo ya pasé por esa etapa. Ponga número 5 a quien le ha ocurrido que está viendo que la estructura del mercado es evidentemente alcista o evidentemente bajista y tiene la esperanza de que el precio ya va a cambiar de estructura, ya va a girar porque ya llegó a una cierta zona, porque ya tiene mucho tiempo bajista, ya tiene mucho tiempo alcista y ya debería de cambiar. ¿A alguien le ha pasado eso? Ok, gracias. Y te lo digo porque con toda honestidad, a mí me ha ocurrido, cuando yo era principiante, me ocurría que yo decía, es que el precio ya tiene que caer. O sea, esto no puede subir perpetuamente. Y es una creencia nada más. Cuando antes estábamos en otro broker, había un índice llamado Boom 1000, el cual eso subía y 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 subía. Y yo le decía a algunos compañeros míos, es que eso no puede subir perpetuamente, tiene que caer, tiene que caer, tiene que caer. No, mira, ahora sí va a caer. Y cualquier tipo de figurilla que pareciera que iba a ser una estructura bajista, ya le estábamos cazando ventas y nos pelaba porque se volvía a subir. Cuando nuestra mente se aferra y se afana con que tiene que girar el precio, dejamos de ver objetivamente la estructura del mercado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y esto no es propio de los índices sintéticos, también ocurre en mercados como Forex. Por ejemplo, el oro es uno de los índices pero uno de los activos financieros que solamente va para arriba. Sube, 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 cae poquito, vuelve a subir, corrige un poquito, vuelve a subir. ¿Y cuántas veces he escuchado personas decir, no, ya va a caer pronto? No, es que ahora mira, el Bitcoin viene, entonces esto ya se va a caer. Entonces, algo que requieres comprender es que el mercado te tiene que dar los síntomas claros y evidentes de que efectivamente tiene una intención de giro. Ahora, hoy vas a aprender que una cosa es que el mercado te muestre una intención de retroceso y otra cosa es muy diferente que te haga un cambio de estructura. Ponga número 5 quien no sabe diferenciar entre un cambio de estructura o simplemente una fase de retroceso. Ponga número 5, ¿quién no sabe diferenciarlo? Será importante diferenciar entre un cambio de estructura o un simple retroceso. ¿Ustedes qué creen? Y hay varios índices que están en esa fase. Y ahorita vamos a revisarlos. Está perfecto, de hecho, para esta clase. Y está perfecto porque últimamente en School he estado viendo gente muy necia y muy terca y aferrada que quiere que el precio gire. Entonces, pues voy a aprovechar para hacer hincapié sobre esas cosas. Ok, entonces, vénganse por acá, vamos a compartir la pantalla. Déjenme ver si puedo encontrar primeramente eh, parte de estas análisis que creo que han compartido. Recuerden que yo estoy al pendiente de los grupos para poder ayudarles a corregir. Por ejemplo, y esto voy a hacer hincapié, mi objetivo de poder mostrar esto en la pantalla jamás va a tener como intención ni ridiculizar a nadie, ni exponerlo para que se sienta mal. Si yo hago esto, quiero que te quede claro que el objetivo es que aprendas y mejores. ¿Estás de acuerdo? Digo, porque si no, ni te vuelvo a corregir jamás y quédate con el problema toda la vida y yo ya soy rentable y a mí no me interesa si tú no quieres ese caso. ¿Ok? Escuchen. Estaba revisando algunas tareas y yo ya les expliqué el flip y vengo diciéndoles del flip qué estructura tiene desde tengo más de un mes y una semana diciéndoles el flip qué estructura tiene. ¿Qué estructura les dije que tiene el flip uno?
Alcista, gracias. Lo repito cada semana. Y si conozco este índice de pies a cabeza es porque este índice yo lo opero. Este índice es el que más opero y es el que mejor comprendo en este momento. ¿Ok? Bueno, este índice, las personas le siguen buscando ventas. Y precisamente cuando el precio rompió el máximo histórico o el punto más alto que el mercado había dejado, que era esta zona, cuando lo rompió, aquí se pusieron a buscar ventas. Cuando yo veo que las personas se ponen a neciar con va a caer, va a caer, va a caer, sé que no han estudiado el tiempo suficiente en la academia porque Joel en los videos de cierres de ciclos te dice que hay etapas cuando el precio llega a una zona de toma de decisión. Hay una etapa donde el precio llega hasta culmina su camino y cuando llega hasta ahí, quiero ver quien ya estudió que me diga qué empieza en esa fase. Cuando el precio llega a ese punto, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a suceder? Empieza la etapa de engaño. Y con esto constato que efectivamente el Master Joel enseña lo mismo a todos y sigue enseñando lo mismo. Estas fueron las bases, mis bases hace 3 años con el Master Joel. Entonces, en esta etapa empieza la etapa de engaño, en la cual las personas ya empezaron a fantasear nuevamente con lo que no deben. ¿Recuerdan que yo les dije que no todo triángulo es un cierre de ciclo? ¿Recuerdan que les había dicho que esto no era un cierre de ciclo? Y se los expliqué mostrándoles que todas las estructuras alcistas generan aparentemente triángulos. Todas las estructuras alcistas, todas generan triángulos. Todas las estructuras alcistas generan triángulos. Y les dije que dejen de fantasear con triángulos porque las estructuras alcistas no se les buscan cierres de ciclos bajistas, se les buscan cierres de ciclos alcistas. ¿Ok? El problema es que ya empezaron a fantasear otra vez y ya empezaron a dibujar cosas así. ¿Me sigue? Imagínate este escenario, replicando exactamente lo mismo que ya hicieron y no pararon de buscarle ventas cuando esto no tenía síntomas vendedores, tenía puros síntomas compradores. Imagínate que es muy probable que el precio venía exactamente así, pero no podemos ver su historial. Esto era una fase de retroceso, ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces esto era una estructura alcista en su fase de impulso. ¿Esto qué era? Un retroceso. La pregunta es, ¿esto qué fase es? Y si es la fase de impulso, los impulsos son así de este tamaño. Hello. No, más grande. Y entonces, ¿qué les hace pensar que el precio tiene que caer desde aquí? Ni siquiera usamos un poco del sentido común para poder pensar si realmente tiene lógica que el precio caiga desde ahí. ¿Va a ser un retroceso? Posiblemente ahorita ya va a empezar una fase de retroceso, pero un retroceso no significa que el precio va a caer y va a respetar esto como un ciclo. No tiene ningún sentido, porque si el precio tiene una intención de seguir una estructura alcista, esto es un simple retroceso y va a seguir con su impulso y luego va a ser un retroceso y va a seguir con su impulso. ¿Me siguen? El problema, vuelvo a repetir, y lo vengo diciendo desde hace más de un mes, dejen de buscar cierres de ciclos solo porque vean un triángulo. Tiene que tener sentido y lógica lo que están buscando. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se buscan los cierres de ciclos internos?
Si tú sabes que esta estructura es alcista, esto es una fase de retroceso, si tú tienes claro, porque ya comprendiste que esto es un cierre de ciclo general, que esta fue su fase de engaño, que ya sabemos que en la parte de arriba los ciclos alcistas, perdón, en la parte de abajo los ciclos alcistas tienen su fase de, empieza el engaño, aquí da la confirmación de giro y luego la liberación. ¿En qué parte se van formando los ciclos internos? ¿En la liberación o en la pierna o trayecto? Gracias, Lindsay. Gracias, Diego. Lo tienen clarísimo. Este es un cierre de ciclo con gap. Y ya se los he dicho muchas veces. Los cierres de ciclo con gap nacen de una tendencia saludable. Si el precio está haciendo una estructura saludable alcista, naturalmente van a haber impulsos más largos que los retrocesos y en algún momento esos gaps se van a dar y tiene que hacerlos naturalmente porque el precio tiene más fuerza al alza que a la baja. ¿Estamos claros hasta ahí? En el trayecto, antes de agarrar fuerza, algunos ciclos van a ser asimétricos como este. Y de forma interna van a aparecer asimétricos algunos, pero jamás van a superar el impulso anterior o la estructura anterior. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos claros? Entonces, si nosotros nos ponemos a fantasear con marcar ciclos bajistas acá, cuando tú buscas un ciclo bajista, ¿qué es lo que se supone que estás buscando? Si tú marcas un ciclo bajista, ¿qué es lo que se supone que estás buscando? Ventas. Dime cómo carajo el precio tiene más probabilidad de darte una venta en una estructura alcista. Explícame. Y ahora sí, regreso al punto de la tarea del flip 1. Esto en temporalidad M15. Y vuelvo a repetir una vez más, si estás llegando tarde, con respeto te lo digo, no porque atrasaste la clase. Digo, si estás llegando tarde, no marcas en una estructura alcista ciclos bajistas. Esto es un error. ¿Ok? El 9 de agosto, vamos a buscar fecha 9 de agosto, esto es un error. Esto que ves aquí no tiene ni lógica ni tiene sentido. Esto. Lo que están haciendo aquí es forzar con su vista lo que no deberían de buscar. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos claros? No tiene ningún sentido dibujar un triángulo y mucho menos en una consolidación. Mucho menos en una consolidación. En una consolidación te van a salir ciclos asimétricos, ciclos asimétricos, ciclos simétricos, te van a salir y los estás inventando con tus ojos. Solo te los estás inventando porque ves picos y te empiezan a formar triángulos. Pero si yo me pongo a hacer este tipo de novatadas, discúlpenme, pero explíquenme en una consolidación cómo carajo marcas un ciclo y esperas que lo respete. ¿Tiene sentido? No, porque la idea de la marcación de un ciclo es que si yo marco un ciclo, por lo menos al marcar el ciclo, mi objetivo es que el precio me dé una, en este caso, una venta. Y si yo ya tengo claro la teoría de cierre de ciclos, los ciclos simétricos tienen una fase de engaño,
tienen una fase donde en la parte de arriba van a generar algún tipo de patrón para poder liberar. Y hay dos puntos donde yo puedo tomar ganancias. El 61,8 del Fibonacci de cierre de ciclos o el 100 o finalización del ciclo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de buscarle al precio un ciclo bajista si en una consolidación no te va a llegar a los puntos con alta probabilidad? Esto es forzar la vista, es querer ver algo que no tiene ninguna lógica ni sentido en la teoría. ¿Ok? Ahora, hasta aquí estamos claros. Nuevamente vuelvo a repetir. Mi objetivo no es ni avergonzar, ni ridiculizar, ni mucho menos. Mi objetivo es que aprendas, corrijas y lo hagas mejor. Sí, no, y Luis, tienes toda la razón. Siempre nos dicen que no se operan consolidaciones. Y el que se quiera meter en una consolidación y quiera demostrar que sabe operar en cualquier lugar, tarde o temprano el mercado les va a dar una pelada. Porque en el mejor escenario, en el peor escenario, si yo me voy a poner a buscar en una consolidación de entradas, lo que voy a hacer es usar el sentido común. Si yo vengo alcista y me meto en una consolidación, ¿qué es lo que debería buscar? Por lo menos por sentido común, si me meto en una consolidación. A favor de la dirección. Compras, efectivamente. Máster, yo personalmente busco scalping si el precio viene con fuerza y me confirma dos o tres velas. Sí, Antonio, pero también he checado tus tareas y no tienes, no estás haciendo el scalping de forma correcta. Y lo digo con evidencia. Ya ayer te hice correcciones y te corregí que para hacer un scalping en estructuras 1, 2, 3 requieres validar y confirmar los 1, 2, 3. Si mal no recuerdo, y espero no equivocarme, estabas buscando un 1, un 2 y un 3 si mal no recuerdo, igual me equivoco. Pero el precio tiene que hacer rompimientos del impulso anterior y no dejar una mecha, sino un rompimiento para que uno piense que el precio podría darte una estructura 1, 2, 3. ¿Sí? Hay muchos errores de principiante normal, eso a todos nos pasa. Si veo aquí un quiebre de una zona, tengo un 1. Si el precio retrocede y esto pienso que es un 2, es esta zona, de hecho, ya me acordé, me acuerdo perfecto haberte visto. Esto fue 1. Esto contemplaste como un 2 y pusiste un 3 y me acuerdo porque el precio se te fue en contra. Es evidente que el precio va a tener más alta probabilidad de engañarte si nunca te rompió lo que tu vista forzó a ver como un quiebre 2 o un impulso 2. Si el precio no rompe un impulso anterior, no hay razón por la cual debemos estar buscando un punto 1, 2, 3 para una posible compra. ¿Me siguen? Entonces, yo lo que te sugiero es que le exijas más a los rompimientos y a la estructura. Si el precio no te lo marca evidente, tú no vas a poder realmente encontrar entradas con alta probabilidad. Además, otra cosa, Antonio, si yo tengo un impulso, tengo un retroceso, vamos a suponer que tengo un posible impulso 2 como lo marcaste. Si vino un retroceso y buscabas un 3 y estabas buscando un punto 4, aquí jamás hubo un patrón de giro. No había un SRS. Entonces, aunque busques un scalping, Antonio, con mucho cariño te lo digo, ahí no había ninguna confirmación para poder tomar una entrada con dos o tres velitas, como dices. Entonces, no se trata solo de ver impulsos, chicos, y esto es muy importante. El hecho de que haya un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, no significa que en el retroceso me meto solamente porque veo un retroceso. No, necesito tener un patrón de confirmación que me diga que el precio tiene la intención de seguir su camino a favor de la estructura.
¿Lo tienen claro hasta aquí? Esto es muy importante porque no va a servir de nada que ustedes quieran ganar dinero rápido si ni siquiera saben con certeza cómo confirmar que el precio te dé entradas para ganar dinero rápido. Lo que va a terminar pasando es que el precio les va a estar pelando dinero y les va a pasar como a mí me pasaba cuando yo era novato. ¿Qué hacía? Me metía en M5 porque yo creía que a menor temporalidad, más rápido el precio liberaba. Y no, el precio solo dibuja más rápido más velitas de M5, pero la estructura de una temporalidad 2 o 3 más arriba genera la misma estructura, solo que con menos velas. Si yo me meto en M5 en la consolidación que viste, yo voy a ver rapidito que sube y también rapidito que baja y que sube y que baja, pero voy a estar en la misma consolidación que voy a ver en H1. Las temporalidades no hacen que el precio vaya más rápido. Las temporalidades tienen como finalidad que si yo comprendo la estructura de una temporalidad, por ejemplo, de H4, yo comprenda que hay una temporalidad fractal o menor donde puedo confirmar mi entrada y ahí aprovechar para poder afinar la entrada. Pero no tiene como objetivo que yo salga más rápido. ¿Me siguen? Dice, Master, también metí porque vi un rompimiento del segundo impulso anterior al primero, pero me sacó varias veces. Me imagino que iba en contra de la tendencia. No solo vas en contra de la tendencia, estás queriendo ver ventas y estabas metido en una fase de consolidación. Era natural que en una consolidación te haga rompimientos a la baja. Uno, dos, y buscas un tres y se va para arriba. Estás en una consolidación, hermano. En las consolidaciones te va a hacer muchísimas figuras que parecen estructuras, pero realmente no te diste cuenta. Y chicos, las consolidaciones no son complejas. Las consolidaciones son muy evidentes, porque cuando el precio tiene una dirección clara, lo vas a notar porque va a ser impulsos y retrocesos más cortos que los impulsos, porque va a ser impulsos y retrocesos más cortos que los impulsos. Cuando el precio tiene una dirección clara, esto siempre lo respeta. Hace impulsos y retrocesos. Ahora, aquí dirás, oye, pero lo rompió. Bueno, estás claro que todo esto es un impulso y a veces sube un poquito más, aunque retrocedió. Y todo esto es la fase de impulso. Y esto sigue siendo el retroceso. No me rompió el nacimiento de la estructura. Y a veces solo un pequeño rompimiento y ustedes dicen, no, ya cambió la tendencia, profe. Uno, dos, tres, metes una línea y el pelado. No, chicos, no pueden estar buscándole un cambio de estructura si el precio no ha roto el nacimiento de la estructura. Si esto es lo más común que va a ser el precio para sacarte. El precio no funciona así. Ojalá y funcionara así. Impulso, retroceso, impulso. Ay, ¿aquí qué hizo? Ah, me rompe y ya cambió. No, sigue, todavía está. De hecho, todo esto es una fase de impulso. Esto es un retroceso. Todo esto es una fase de impulso. Esto es un retroceso. Todo esto es una fase de impulso. Esto es un retroceso. Todo esto es una fase de impulso. Aquí hace un mini retroceso en una estructura interna alcista que creó aquí y de aquí siguió generando un impulso. Y aquí es donde sigo mostrándote. Pero me rompió aquí, Master. No, mire, voy a poner una línea y luego te inventas unas líneas. Uno, dos, tres y no tiene ningún sentido. Si de aquí nace toda la estructura que rompió acá, ¿qué te hace pensar que un simple rompimiento ya te va a dar una venta? Además, usen nuevamente el sentido común. Si yo pensara que el precio rompió la estructura alcista aquí, te la compro, ok, te la compro. Lo rompió. Al menos lo confirmaste. Vámonos al toque 3. Dime dónde rayos en el toque 3 ves una posibilidad de caída. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el problema realmente? Que no hay ninguna confirmación de caída. Ninguna. Estoy en M15, en una temporalidad que se ve más claro el mercado cuando gira. La estructura es H4
pero dentro tiene una estructura interna de M15 y no hay ninguna posibilidad de giro, ninguna, chicos, ninguna. Toque 1, toque 2, toque 3, explíquenme dónde hay un patrón SRS, un patrón de giro, el que quieras. No lo hay. Y es más, te reto a que siga la estructura porque no, profe, es que en algún momento va a girar. A ver, impulso, retroceso, no superó. Impulso, retroceso, no superó. Impulso, retroceso, no superó. Impulso, retroceso, no superó. No hubo, no hubo ningún cambio de estructura. Pero ¿qué tal si nosotros buscamos los cambios de estructuras para compras porque la estructura es alcista? Están todas muy claras, todas están muy claras, todas. Mira. Quiero que veas la diferencia cuando sí estás buscando con lógica. Muchos SRS, es correcto. Aquí hay un soporte de un último impulso que quebró a la baja. Aquí hay una resistencia. Aquí hay otro soporte. Se apoya y se va. ¡Pum! Observa. Aquí hay un soporte que es quebrado, el cual se vuelve resistencia. Luego se apoya como un soporte y se va. Nuevamente, el precio aquí adelantito viene en su fase de retroceso y nuevamente crea un soporte, arriba tiene una resistencia y repite la misma dinámica. Esto es un soporte, el cual es quebrado, crea la resistencia, no quiebra con cuerpo de vela como nos gustaría, se apoya nuevamente en el soporte anterior, quiebra, ahora sí, ya confirma. Tú tienes la opción de meterte acá o en el retesteo. No importa que te agarre un mini drawdown, tú sabes que aquí abajito ya no debes de aguantar, máximo, porque el precio seguiría cayendo, y de ahí hace la liberación hasta la siguiente zona. Nuevamente quiebra y aquí repite la dinámica. Tengo una fase donde el precio me hace un soporte, el cual es quebrado. De hecho, todo esto es el soporte. Este conjunto de velitas es un soporte. Tú puedes ver si eres muy exigente hasta la parte de arriba. Si no eres tan exigente, aquí abajito puedes ver claramente, aquí hay un soporte que es quebrado y el precio quiebra dos soportes arriba y se va. ¿Hasta ahí estamos claros? Vuelvo a repetir, el gran problema es querer buscar lo que no voy a poder encontrar porque estoy en una fase o de engaño. Y aquí vuelvo a repetir cómo tú puedes saber que estás en una consolidación. Es muy simple. Si el precio tiene impulsos, retrocesos, y empiezo a ver que el precio se impulsa, me quiebra una zona, pero luego me quiebra abajo, luego me quiebra arriba, luego me vuelve a quebrar abajo, ya no tienes por qué estar buscando más entradas ni a compras ni a ventas. Ya no tiene ningún sentido, porque si le estuviste buscando compras, el precio en sí, a lo mejor llegó acá, pero te rompió esta zona. Y quiero que veas dónde empezó realmente a salirse de la fase de consolidación. Aquí hace un último mínimo o bajo, retrocede, se apoya en esa zona donde originó el movimiento, hace un rompimiento, retrocede y ya empezó a hacer bajos más altos. Y observa, empezó a hacer, mira, vuelve a romper, retrocede, no supera esta zona, sigue consolidando chiquito hasta que sale de la fase de consolidación. O sea, la dirección sí te la dio evidente, pero cuando estás en una zona donde tú quieres buscar algo que no existe, como esto, ¿qué es lo que quieres buscar? Las ventas. Le quieres ganar al precio.
Y al precio no le vas a ganar si vas en contra de su tendencia. Recuerden esta frase, la direccionalidad es mi amiga. La direccionalidad es mi amiga. Si la direccionalidad es alcista, la direccionalidad es mi amiga. Ahora vamos a ver cómo es un cambio de estructura. Y para esto les voy a mostrar activos que están muy claros y que les voy a mostrar cómo es un cambio de estructura y cómo es un simple retroceso. Ok. Quiero que observen este índice, el cual tuvo una subida mucho tiempo y luego tuvo una derretida muy abrupta que ya tiene desde mayo hasta la fecha. A este índice, en este momento, en esta fase, ahorita estoy en el diario, me voy a bajar H4 para que lo veas más claro. ¿Qué es lo que deberías de buscarle? ¿Compras o ventas? Humberto dice ventas, 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 ventas. Ok, perfecto. Bien, gracias. Ok, ahora, la direccionalidad es mi amiga. La probabilidad más alta es que yo le saque más plata a esto a ventas que a compras porque en este momento y en esta fase está en una estructura bajista. Si yo hubiese buscado, gracias, mi amor, si hubiese buscado en esta estructura de aquí para allá, pues obviamente las compras era lo que tenía que priorizar. Ahora, cuando el precio me confirma que está en una etapa de retroceso, bien, vamos para acá y te voy a enseñar cómo el precio te confirma que está en una etapa de retroceso. Primero vamos a definir que el precio está en una etapa, perdón, está en una estructura bajista aún, ¿ok? Ahora, quiero que observes lo que el precio hizo aquí. ¿Cuál es el último rompimiento que hizo el precio a la baja? Este. Este es el que creó el último impulso bajista. Hasta ahí todo claro. Ahora, ¿cuál es la última estructura que el precio creó a la baja? La estructura completa. Esta. Aquí inicia. Esta. Vámonos a M15, que es la temporalidad fractal de H4, donde podemos afinar la estructura interna. Quiero que observes cómo el precio tiene una etapa de impulso que quiebra una estructura anterior, tiene una etapa de retroceso, finaliza su etapa de retroceso y ahora genera un nuevo impulso en H4. Pero dentro de H4 estás viendo una estructura interna. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ok, entonces, si yo quiero saber si el precio está en una etapa de retroceso, si la estructura es de H4, y para esto necesito hacer hincapié en la fractalidad, antes de explicarlo, si no los voy a confundir. El precio tiene, si tengo una estructura clara de H4, la temporalidad para ver la estructura interna de ese impulso es M15. ¿Estamos claros? Si yo tengo una estructura clara en H1, la estructura interna para poder ver su estructura con más claridad de detalle es M5. Si yo estoy en M15 y yo quiero ver la estructura interna con más detalle, la estructura fractal sería M1. Y del diario, M30. Listo. Ok, entonces estamos claros hasta ahí. Entonces, te voy a enseñar un truquito avanzado. Si yo quiero saber si el precio empieza una fase de retroceso, si esto es
el impulso de H4, pero estoy viendo la estructura interna en M15, mira lo que te voy a enseñar. Esto que voy a enseñar es avanzado, ¿ok? Esto es algo que aprendí con muchísimo backtesting. ¿Dónde se hizo el rompimiento de la estructura anterior? Aquí, ¿ok? Yo no puedo pensar antes de esta zona, arriba de esta zona, yo no puedo pensar aún en un posible cambio en un retroceso, una estructura que me confirme un retroceso. Tengo que esperar que el precio me rompa la estructura anterior para que yo le busque su fase de retroceso. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Aquí hace el rompimiento, ¿ok? Cuando me hace el rompimiento, observa con atención. El precio me hace un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso. Y fíjate cómo, si lo detallo, se ve impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Este es el último impulso. ¿Lo puedes ver claro? Cuando el precio tiene una estructura saludable, los impulsos no son superados por los retrocesos. Los impulsos no son superados por los retrocesos. Los impulsos no son superados por los retrocesos. ¿Estamos claros con eso? ¿Estás claro con eso? Ok. Observa lo que pasa aquí. El precio hace un impulso, empieza su fase de retroceso y por alguna extraña razón, el precio me rompe el último impulso bajista. La pregunta es, ¿eso me confirma que el precio ya va a retroceder? No, pero es un síntoma. No me lo confirma, pero ya es un síntoma de que el precio tiene intención de subir. ¿Por qué? Porque no tiene lógica que el precio me rompa la estructura a la alza si el precio tiene fuerza bajista. Ahora observa esto. Cuando el precio me rompe a la baja nuevamente, desde aquí ya tengo la última estructura bajista más cercana que el precio me tendría que romper para yo saber que el precio ya tiene una intención de empezar su retroceso. ¿Estamos claros? Porque me hizo algo que no tiene lógica y sentido. Me rompió una estructura para intentar retroceder. Entonces, esta es la estructura más cercana de aquí hasta donde finalice, que si me la rompe, el precio me da alta probabilidad de que empiece su fase de retroceso, pero lo tengo que confirmar. Ahora, si yo lo que quiero ver es un cambio de estructura, no un retroceso, el cambio de estructura, el precio me tendría que romper la zona donde nació la estructura bajista nueva, la que rompió la estructura anterior. ¿Notan la diferencia? Si yo lo que quiero es saber si el precio va a retroceder, el precio tendría que romperme la última estructura más cercana que aparentemente iba a volverse alcista, pero que volvió a romper a la baja. Dejo una pista del mercado. Si yo lo que quiero es saber si el precio va a cambiar la estructura, no va a empezar un retroceso, va a cambiar la estructura, yo tendría que esperar un rompimiento de la última estructura bajista que rompió una estructura bajista anterior. ¿Estamos claros ahora sí? Ponga número 5. Lo repito una vez más, con todo gusto. Para que yo piense que el precio va a empezar en una fase de retroceso, una vez que el precio ya me rompió una estructura anterior, el precio tendría que romperme la última mini estructura bajista que dejó, porque esta es la última mini estructura bajista porque superó un impulso anterior.
es la más cercana, la tendría que romper a la alza para decirme que el precio tiene intención de empezar su fase de retroceso. Pero si yo lo que quiero es saber si va a cambiar la estructura, tengo que esperar que me rompa toda la estructura completa en la parte de arriba con cuerpos de vela para yo saber que tiene la intención de un cambio de estructura. ¿Estamos claros? ¿Ahora sí está claro? ¿Obed? Perfecto. Ahora, yo te marqué una zona la cual hizo algo que el precio no debe hacer. Esta. Pero esa no es la última estructura bajista de una temporalidad más pequeña. Esa es la última que rompió a la alza, pero hay una más cercana al final. Nuevamente el precio rompe a la baja. Todavía no empieza la fase de retroceso, porque al romper con cuerpos a la baja, lo que te está diciendo es que todavía tiene fuerza bajista. ¿Estamos claros? Todavía está en una fase de impulso. Pero observa que vuelve a hacer, repite la dinámica. Vuelve a romper a la baja, retrocede, vuelve a romper una vez a la baja y me rompe a la alza, la estructura bajista. Ya tengo dos zonas que me hicieron rompimientos a la alza, como dándome alertas o señales que el precio tiene intención de subir. Hasta ahí estamos claros. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la zona que debe romper el precio para empezar a validar una fase de retroceso, lo que tengo que hacer es ver cuál es el rompimiento estructural a la alza más cercano que posteriormente volvió a romper a la baja. Este fue uno de los que hizo un rompimiento estructural a la baja y luego la alza más cercano, pero volvió a romper a la baja. Segundo, aquí lo volvió a hacer y tengo el más cercano, este. Hasta ahí estamos claros. Pero este vuelve a romper a la baja. Listo. Esta es la última estructura bajista de una temporalidad fractal menor de M15. No me voy a bajar a M1. Lo que quiero que entiendas es que ya descubrimos cuál es la estructura de M1 más cercana que nos puede dar la pista de un cambio de estructura a la alza. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto que te voy a enseñar es oro molido, porque vas a saber cuándo puedes tú esperar que el precio va a empezar a retroceder. Mira, cuando el precio te haga estructura por arriba de la última estructura bajista que rompió a la alza y luego a la baja, allí ya tienes validado y confirmado que el precio empezó su retroceso. Mira, borro esto. Ok, entonces, esta es la zona que el precio generó una última estructura bajista. Cuando el precio me rompe a la alza esa zona, y fíjate, esta no fue rota nunca a la alza, solo rompió a la baja. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero esta que rompió a la alza y luego me rompió a la baja, aquí se hace el rompimiento. Y mira lo que hace el precio. Impulso, retrocede a la misma zona, vuelve a hacer otro impulso que rompe la zona anterior, retrocede, pero ya no supera la zona anterior, me vuelve a hacer un impulso, ya no me supera la zona anterior. ¿Qué hizo por arriba de este último impulso o estructura bajista? Hizo una estructura. Y si me hizo una estructura por arriba de la última estructura bajista, ¿qué es lo que me confirma?
Me confirma que el precio está en una fase de retroceso de una estructura más grande. Esta. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? El precio en algún momento va a romper esa estructura a la baja porque yo sigo bajista. Cuando el precio llega a una zona por lo menos de la mitad del impulso o estructura, el 50% de la mitad, a partir de ese momento puedo pensar en cazar las entradas. Antes no. Cualquier cosa por debajo del 50% es un engaño o manipulación. Profe, pero es que usted no está viendo. ¿Acaso no ve el cierre de ciclo simétrico que el precio dejó? El precio va para abajo. Claro, bobo, pero yo ya sé que el precio tiene una fase de engaño. Se va a subir por el 0,0 y arriba me va a dar la entrada. Pero ¿cómo les gusta quererle ganar al precio y meterse en los engaños? Arriba del ciclo, dime qué hizo para confirmarte la entrada. El que no lo ve está ciego. Si es que ya tiene estudio en la Demo Club, ya. Un patrón de giro. Y para confirmar un patrón de giro, primero tienes que poner una línea la cual se irrespete. El precio me hace un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso, me hace un retroceso. Cuando el precio no me rompe el impulso anterior y me rompe al alza el nuevo impulso, la línea se redirecciona. La línea no se redirecciona hasta que te rompe el impulso anterior. ¿Me siguen? Entonces el precio me hace un nuevo impulso, me hace un retroceso, me hace un nuevo impulso, me rompe, me hace un retroceso y esta es la última, o sea, esta es la estructura alcista y aquí podemos ver que el precio se sale del canal. Las entradas, grábate esto, siempre tienen que estar por afuera de la línea de tendencia. Empezaron los niños a rayarme. José Fernández, por favor, te pido no me rayes la pantalla. Por favor. Tiene que estar por fuera de la línea de tendencia para que yo encuentre una buena entrada. Ahora, observen con detalle cómo da la entrada. El precio me hace un último impulso a la alza, que me hace un rompimiento. Luego el precio me rompe a la baja. Esta zona con cuerpo. Y vean cómo el precio hace un quiebre y retesteo y se va. ¿Quedó claro? Si te metiste al quiebre con cuerpo de vela de la zona, el precio puede hacer dos cosas. O se va de una, o el precio quiebra y retestea, y este es tu drawdown más grande. Tu riesgo más alto es aquí. Arriba de esa zona, tú ya no tendrías por qué seguir dentro. Ya tendrías que haber cerrado si el precio te supera esta zona. ¿Ok? Porque si te supera esa zona, y observa este detalle, si el precio te supera esta zona, el canal se tiene que redireccionar porque ya nació un nuevo impulso. ¿Ahora entiendes por qué se tienen que cerrar las entradas si supera el patrón? Si te supera el patrón, no esperes que caiga de ahí. Lo más probable es que venga y se vuelva a apoyar y se vaya. ¿Me siguen? Por eso tenemos que exigirle al mercado que nos muestre las confirmaciones para poder tomar una decisión. Ahora, si eres como yo y eres más exigente, yo a veces espero el rompimiento de al menos dos zonas.
En mi caso particular, si yo veo que el precio aquí me hizo el quiebre con cuerpo y ya me rompió una zona, aquí no me rompe la segunda, se apoya en la anterior y aquí me hace un rompimiento de la segunda, en ese momento me meto al cierre de la vela. Y de aquí, mira, 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 perfectamente hasta el final. ¿Quedó claro? El problema es que no le exiges al mercado que te muestre los síntomas de giro. Ahora, quiero que veas la última estructura. Dice, se puede decir que entras al quiebre después de retestear. Yo, Martí, le exijo mucho al mercado porque yo perdí mucho dinero. Yo perdí $48,000 en mi etapa de novato a lo largo de 4 meses. Préstamo, préstamo. Yo no operaba con menos de $4,000 siendo novato. Préstamo, 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 hasta que nadie me prestó más dinero porque yo no dejaba de quemar dinero y me quedé con una deuda muy grande, más mis ahorros que había perdido previo, $52,000, que le di a una trader, y por eso decidí yo hacer trading, pero me puse a estudiar y como novato me puse a estudiar. Eso es lo mismo que meterte a la carrera de medicina y al mes querer operar a personas y sacarle el apéndice, solo porque ya viste un doctor que saca apéndices, pero tiene 20 años de experiencia. Y tú dices, pues yo voy a ganar dinero, yo voy a sacar apéndices. Y matas a una persona, y luego matas a otra, y luego matas a otra, y no ganas dinero porque se te mueren los pacientes, no te pueden pagar. Bueno, yo estaba matando cuentas, quemando cuentas, quemando cuentas, quemando cuentas, porque estaba en esa etapa de novato. Y en la etapa de novato es normal que al principio no entiendas todo o no entiendes estos detalles, pero no es saludable operar con plata real en la etapa de novato. Y la gente se mete aferrada a querer ganar plata cuando no debe de operar aún. ¿Me siguen? Claro, el primer quiebre solo es una validación, el segundo quiebre es una confirmación. Si quieres minimizar los riesgos, espera la confirmación, no solo la validación de giro. ¿Me siguen? Master, he pensado en tener un curso pregrabado con estos temas de trading. ¿Ya lo tienen? Todo está grabado en la academia, todo. Si eres nuevo, por eso tal vez no lo has visto. Todo está en la academia, todo, 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 todo está grabado. Joel enseña casi todo lo que enseño, excepto este pequeño detalle que pues fue backtesting lo que me hizo saber cuándo el precio va a girar. Miren, les voy a mostrar como otra zona donde el precio va a girar. De hecho, miren, me voy a meter en M1, algo que no me gusta hacer porque luego se confunden, pero voy a mostrarles que el precio es igual en todas las temporalidades. Vamos a buscar esa última estructura que les dije que el precio tiene que romper para poder darme la confirmación de giro. Aquí, ya la encontré. Aquí. Observa. ¿Te acuerdas que te había dicho que el precio aquí hizo el último impulso en M15 y aquí rompió la alza? Entonces el precio generó un engaño haciendo creer a los novatos con este rompimiento que el precio iba a subir. ¿Me siguen? Porque todavía no giraba con confirmación, no había hecho estructura por arriba de la zona. Ahora, vean cómo el precio, una vez que rompe esta zona, miren qué hace. Retrocede, me rompe a la baja y esta zona es rota ahora sí con cuerpo de velas, o sea, las velas están por arriba, ahí. Esta es la última estructura bajista. Y mira, te muestro la estructura cómo inicia y cómo finaliza. Observa cómo el precio me hace el último impulso, me quiebra a la baja y luego me quiebra el impulso anterior.
Esto es lo que ahorita me preguntabas. Déjame ver nada más el nombre porque no me acuerdo. Alexander, esto es lo que me preguntabas. Mira, el precio te va a hacer un último impulso, te lo va a quebrar a la baja. Luego hay un impulso anterior y cuando te lo quiebra con velas con cuerpo, ahí es mucho más fácil que si entras, la confirmación sea clara. Y mira cómo va a llegar perfectamente hasta la otra zona. El único tema es que si tú esperas la confirmación con dos rompimientos, el rompimiento del último impulso y el impulso anterior, aunque la confirmación es más clara, el único problema es que, pues, si te vas a aguantar un drawdown, posiblemente te agarra un drawdown porque viene a retestear la zona anterior y se apoya para caer. Eso es lo único que tienes que contemplar. A veces es más largo el impulso anterior y pues obviamente pues te podrías comer un pequeño drawdown. Sin espantarte, tú sabes que estás en la zona correcta. Ahora, aquí finaliza la estructura y este es el impulso anterior. Ahora, observa cómo el mercado hace exactamente lo mismo en todas las temporalidades. Este es el inicio de la estructura de M1 y esta es su finalización. Mira cómo el precio repite una y otra vez la misma dinámica. Cuando el precio rompe en la parte de arriba la estructura bajista, ahí me empieza a dar síntomas de que el mercado va a empezar su retroceso. Aquí está el rompimiento, retrocede, no me rompe. Aquí hay un segundo rompimiento, retrocede, ya no me rompe esta zona. Aquí hay un tercer rompimiento, retrocede, ya no me supera esta zona. Y el precio ya te confirmó la estructura. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Liberar. De hecho, está el toque impulso uno, retroceso, impulso 2, retroceso, y el impulso 3 casi siempre es una liberación fuerte. Retrocede, hace un impulso 4, y date cuenta que hasta acá llega a la zona del 50% del impulso. Y aquí es donde el precio da la entrada. Vamos a detallarla en M1. Ahí está. Se ve clarito. No hay más detalle que buscarle. El precio es el primer rompimiento de la primera zona, la alza. La quebró con cuerpos de vela. Se apoyó. Vuelve a romper esta zona. Y como te lo dije, si te metes acá, tu peor escenario es que el precio se apoye en esta o en esta zona y luego continúe si es la zona correcta de giro. Si el precio superara esta zona, automáticamente cierras porque entonces el canal alcista es este y el precio, ¿qué te va a hacer? Si sigues aguantando el drawdown, el precio te va a hacer esto. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Siempre viene el drawdown. No, el drawdown no es siempre, no es cierto. Porque una de las razones por las cuales hay entradas solo con quiebre con cuerpo de vela en el patrón RSR es porque a veces ni siquiera hay retroceso. Por eso la entrada por riesgo, solo al quiebre del patrón. Te metes y a veces el precio hace esto. Y cae, y cae, 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 cae. No siempre viene el drawdown. No siempre viene el drawdown. De hecho, ponga número 5 a quien le pasa que a veces se le va la entrada porque quiebra y no retestea. La pregunta del millón de dólares es, ¿por qué el precio a veces no me retestea? Porque trae mucha aceleración, porque el precio todavía tiene una intención a favor de la dirección, en este caso bajista, tiene mucha aceleración todavía. ¿Me siguen? Por eso a veces el precio no retestea. No es que te engaña, no es que manipula, lo que pasa es que el precio viene muy acelerado. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, dicho esto, el que le esté buscando al FX40 la subida, porque el precio va a subir, aún, aún no está listo para subir. ¿Tiene ya una validación de subida? Sí, y voy a mostrarla.
¿Recuerdan que les mostré en alguna de estas? Creo que fue este el retroceso y este fue el impulso. Ok. Eh, ok. Observen la estructura. Aquí está el rompimiento de la estructura. Retrocedió. Aquí está el rompimiento de la estructura. Retrocedió, no superó. Aquí está el rompimiento de la estructura. Retrocedió. Pero observen qué hizo y vean exactamente lo mismo que se vio en M15. Aquí hay un detalle técnico que los ojos no entrenados no distinguen. Si esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, y este retroceso me rompe con velas con cuerpo acá, y luego me rompe a la baja, ¿esto qué es? A ver si ya lo entendieron. No, no un impulso, no juegues. No, 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 no. No, no, no es el último impulso, lo acabo de explicar. En M15 expliqué qué sería esa última zona. A ver si alguien sí se acuerda qué dije que era. Es el inicio de una nueva estructura. Gracias. No, no es la señal de cambio. Es el inicio de la última estructura en una temporalidad menor. ¿Recuerdan que yo hice una marcación en M15 del inicio de la última estructura de M1? Y que cuando rompió en M1 la alza, empezó el retroceso de M15. ¿Recuerdan que les dije eso? Hello. Bueno, a ver, están perdidos. Voy a tener que volver a ver. A ver, ahí está. Me voy a ir a 15 minutos, una última vez. Entonces es importante, si esto lo aprenden chicos, va a cambiar su trading para siempre. Recuerden que les dije que cuando el precio rompe la estructura a la alza o un último impulso y de ahí vuelve a romper a la baja, allí se crea una nueva estructura bajista. Bueno, y les dije que cuando rompe esta última estructura bajista que corresponde a la temporalidad de M1, lo que me dice es que empezó el retroceso de M15. No necesito bajarme para saber que empezó el retroceso de M15. Me lo confirma el rompimiento de la última estructura en esta parte de acá. ¿Quedó claro eso? Ok, ahora, el precio es fractal. Si el precio, limpio, si el precio hace un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso y el retroceso me rompe esta zona con cuerpo de vela y me rompe la zona anterior, ¿esto qué sería? La última estructura vigente. Yo estoy en H4. ¿Qué temporalidad me mostraría esa estructura con detalle? M15, es correcto. Esa es la última estructura vigente de M15. Ahora, si me rompe a la alza con cuerpo de vela la última estructura de M15, entendiendo que si en M15 me rompe la última estructura de M1, me dice que va a empezar un retroceso de M15. Si me rompe la última estructura de M15 en H4, ¿qué es lo que me está indicando?
No. ¿Qué va a empezar un retroceso de qué temporalidad? M30, ¿en qué momento nos cambiamos M30? Ya no entendí. No, 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 nos perdimos. Estamos bien perdidos. ¿Cómo que M30? ¿De dónde sacaron M30? ¿Qué tiene que ver M30? Si lo primerito que puse fue la fractalidad, ¿qué temporalidades corresponde a cuál? A ver, chicos, a ver, están un poquito confundidos. Yo sé que esto, a ver, quiero que entiendas algo. ¿Qué crees que es el objetivo de las clases de Afinando la Vista los martes? Repetirte la teoría básica que ya se supone que conoces o que puedes ver en los videos 20 veces. No solo es aclarar dudas, pero es un buen punto, aclarar dudas, sino llevarte a un nivel, exigirte que vayas a un nivel más alto, porque si no te vas a quedar como novato. ¿Me siguen? Es correcto, ir detallando hasta que vayas construyendo el músculo con más detalle, Rodrigo. Es lo mismo acá. Literalmente aprendí otra cosa que ni idea. Bueno, a ver, entiendan algo. Si yo tengo un impulso de H4, dentro del impulso de H4 hay una estructura de M15. ¿Hasta ahí estamos claros? Dentro de la estructura de M15 hay una última estructura que va a tener estos síntomas de un rompimiento a la alza y luego va a romper a la baja y va a dejar la última estructura de M1. Esa última estructura, si es roto la alza, me indica que el precio tiene alta probabilidad de empezar a ser una estructura alcista de M1 o un retroceso de M15. ¿Está claro? En M1 se ve como una estructura alcista. En M15 es la fase de retroceso de M15. ¿Ya se entendió? Ahora, cuando estoy en H4 y veo la estructura de H4 y el último impulso de H4 tiene un rompimiento a la alza y luego un rompimiento a la baja, esa es la última estructura de M15. Está dentro de todo el impulso de H4. ¿Estamos claros? Si esa última estructura de M15 es rota a la alza y el precio empieza a ser estructura por arriba de esa estructura de M15, está empezando la fase de retroceso de H4. Se ve como una estructura alcista en M15, pero solo en la fase de retroceso de H4. ¿Ya comprendiste? ¿Ya te quedó claro? Siempre que quieras saber si el precio va a empezar su retroceso, tienes que esperar el rompimiento de su estructura menor para saber si está en su fase de retroceso. Yo sé que a algunos les va a costar porque esto es avanzado. Esto que ahorita expliqué, a mí me llevó 2 años y 7 meses comprenderlo. 2 años, 7 meses comprenderlo. ¿Les sugiero dibujar? No, brother, lo acabo de dibujar. Ya lo dibujé, ya les mostré el último rompimiento a la baja, que luego rompió a la alza el último impulso. No, ya lo dibujé. Ya lo dibujé. Mejor repasen la clase, porque ya lo dibujé y lo dibujé 2 veces. Lo dibujé en el primer rompimiento a la baja, que no volvió a romper a la alza, y luego lo volví a dibujar en el último rompimiento a la baja, al que hizo la alza y luego la baja, y que luego ya hizo estructura por arriba. Por eso no lo vuelvo a dibujar. No, yo qué les voy a pegar. Yo ya soy rentable, chicos. Yo ya pasé el proceso de 2 años, 7 meses para descubrir esto. Me costó un montón de trabajo entender eso. Son las confirmaciones y alineaciones de las temporalidades para descubrir cuándo el precio avisa que va a girar y no caer en engaños fácilmente. Yo no ando adivinando si el precio va a girar, yo confirmo que el precio va a girar. Mira, te voy a mostrar otro índice para que veas que esto es repetitivo. A ver el FX20. Aquí estoy en el FX20. Ok, observa.
Quiero que veas la estructura del FX20. Puedes ver cómo el precio hace impulsos, aparente retroceso, pero luego cae un poquito más. Y luego hace un retroceso que parece un impulso alcista. ¿Puedes ver eso? Ok, te lo voy a explicar. ¿Por qué diablos el precio a veces hace cosas raras como estas? Pues porque las personas no esperan las confirmaciones para saber en qué fase estás. Si esto fue un impulso, y vamos a empezar a detallar por ahí. Si esto fue un impulso en H4, para saber cuándo va a empezar la fase de retroceso, tengo que bajarme M15. Y me voy a ir hasta atrás. Y en M15 voy a buscar cuál es la última estructura de M15 que haya hecho un rompimiento atípico a la baja, luego a la alza y otra vez a la baja, para que yo encuentre la última estructura bajista de M15. Si esa estructura bajista de M15 rota a la alza, empezó la fase de retroceso. ¿Estamos claros? Hey, ¿qué pasó? ¿Se me perdió? No. ¿Dónde está? Está complicadísimo con esto. Un trading view cuando está muy atrás, súper difícil llegar a la zona. No, no puede ser. A ver, tengo que abrir igual el trade. MT5. Es que es más fácil dibujar acá. Por eso uso este. Ah, no, lo que pasa es que no le puse. Ya había llegado. Era en la línea negra. Es que no le puse Fibonacci. Luego pongo el Fibonacci para identificar. Ay, perdón, chicos. Estamos en vivo, ¿eh? A ver si puedo llegar otra vez. Cuando vean una línea negra, me dicen, debe aparecer una raya negra. Ahí nos indica cuál es el último impulso. Sí la vi, pero pues estaba buscando, la costumbre de buscar el Fibonacci. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya estoy cerquita. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Línea negra. Ahí está, ahí está la línea negra. Listo, ya llegamos a la última estructura bajista de H4. Ok, observen. Cuando el precio me hace el rompimiento de la estructura anterior, aquí el rompimiento, yo tengo que buscar cómo es que el precio gira en una temporalidad, en este caso M15, para saber que va a empezar su retroceso de H4. Entonces, mira, es muy sencillo. Una vez que ya pasó la zona anterior, ya puedo empezar a buscar. Veo que el precio me hace un impulso, me quiebra a la baja, me hace un retroceso, me hace un impulso, me quiebra a la baja y observa. Esto no debe pasar. Mira, aquí no ha quebrado a la baja y me vuelve a quebrar otra zona más aquí. ¿Por qué no debería ser el precio eso? Porque el precio tiene una estructura bajista. Si hace un impulso, no debe superar esta zona, retroceso. Si hace un impulso, no me debe superar esta zona, retroceso. Si hace un impulso, no me debe superar esta zona, retroceso. Sí, ya viste que aquí no me lo hace, pero aquí lo empieza a hacer porque me tiene que mostrar que hay un punto donde el precio tiene intención de subir, pero no lo logra hacer, engaña y luego ya hace el rompimiento de esa zona. ¿Ya entendieron? ¿Ya lo entendieron? Ahora, observa con atención esa zona que marqué. Si esta es la última, ahora, ojo, cuando yo veo que el precio me hace un rompimiento al alza
del último impulso y luego me rompe a la baja, esta es la última estructura de M15. ¿Hasta ahí estamos claros? Si el precio me rompe a la alza esta zona y me hace estructura por arriba de esa zona, ¿qué es lo que está empezando en la temporalidad H4? ¡Oh! Señor, me has mirado a los ojos, por fin lo entendieron. Observa, mira cómo el precio me hace un rompimiento de esta zona, retrocede, me hace un rompimiento de esta zona, retrocede, me hace un rompimiento de esta zona. ¿Qué es lo que se te creó aquí? No, hermano, claro que no es fácil. Hermano, si esto era fácil, yo no me hubiese tardado 2 años, 7 meses en descubrirlo. Hello. Y ustedes lo aprendieron en menos de una hora en una clase. Si esto fuera fácil, yo no me hubiese tardado tanto en entender esto. Claro que no es fácil, pero no se trata si es fácil o es difícil. Es simple la dinámica. Solo tengo que masterizarla para que se vea lo más fácil. Fácil o difícil es con práctica. Pero esto para mí fue la clave de todo mi trading, para que evolucionara a un nivel donde yo puedo realmente constatar en qué fase estoy. Ahora, después de esto, ahora sí, tomar un retroceso baja el riesgo, porque ya lo validé y confirmé. ¿Quedó claro? Si tú tomaras un retroceso que está validado y confirmado con lo que acabo de explicar, tienes que contemplar que hay una zona máxima a la que debes de asumir una ganancia. Si el precio en la fase de impulso, cuando hace su retroceso, hay una zona máxima donde debe de llegar, pero mínimo que debe llegar para ahí empezar a cazar el giro, esa es la zona donde yo ya no debo de arriesgarme más. ¿Hasta dónde tendría que retroceder el precio para decir, por aquí pueden empezar a aparecer entradas? El 50%. Entonces, si yo encontré el giro en una temporalidad fractal menor, lo validé y lo confirmé, si voy a tomar el retroceso y no quiero tomar riesgos innecesarios, máximo el precio, tienes que asumir la ganancia en el 50% de la fase del impulso. ¿Se entendió? Tú puedes arriesgarte al 61.8, Antonio, pero son riesgos que yo no recomiendo, porque aunque el precio llega mucho al 61.8, el precio puede reaccionar en 50, hacer un retroceso profundo, y yo lo he visto cientos de veces, como que ya se va a derretir y vuelve a subir todo. ¡Puf! ¿Me sigue? Entonces, ¿para qué rayos quieres arriesgar? No, no se va, solo engaña. Llega al 50%, hace un patrón, ni siquiera es un patrón, a veces solo se derrite, rompe las estructuras anteriores que se estaban formando alcistas y no llega hasta el bajo más bajo y retrocede todo. Eso es algo muy repetitivo en el mercado, porque la gente se confía y dice, tiene que llegar al 61.8. No, no tiene que. No tiene que. Hay una zona donde sí debería llegar con alta probabilidad, una vez que es validado y confirmada la estructura alcista, el 50%. Todo lo demás son riesgos que uno, si lo quiere asumir, lo puede asumir. Sí, a veces queda cerquitita del 61.8 y se derrite. Es correcto. Ahora, ¿puedo también validar si el precio ya no va a seguir subiendo? Sí, haciendo exactamente lo mismo que acabo de hacer. Buscando la última estructura alcista
que cumpla las mismas condiciones que ahorita viste en la parte de abajo. Si logras ver el rompimiento de la última estructura alcista a la baja, el precio puede hacer un retroceso y darte en un nuevo impulso. Obviamente aquí será una venta, porque la estructura mayor es bajista. Es exactamente lo mismo. Miren, vamos a regresar al gráfico. Voy a poner un Fibonacci en el 50% de toda esta estructura bajista. Y te voy a mostrar cómo sería una entrada por arriba de esta zona de la última estructura bajista. Esto les va a volar la cabeza porque va a cambiar su forma de ver el trading. Voy a dar una recomendación y cómo lo hago yo. Jamás, escucha lo que dije, jamás le busco más de un 1 a 2 a una entrada en fase de retroceso. Jamás le busco más de un 1 a 2 a una entrada en fase de retroceso. ¿Quedó claro? Porque el precio aumenta su riesgo si le buscas un ratio más grande. ¿Está claro? ¿Sí o no? Por favor, confirmen. Gracias. Ok. Observa con atención la última estructura bajista, cómo la rompió a la alza el precio. Ahora, mira cómo aquí pasó algo que también no debía pasar en esta temporalidad. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Aquí, de hecho, aquí está. Impulso, retroceso, quiebre, impulso, retroceso. Aquí ya no me supera. Y mira aquí cómo me rompió esta zona. Y luego me hace algo atípico. Continúa subiendo, ya no cayendo. Quiere decir que aquí esta estructura bajista, esto fue un engaño para hacerle creer a las personas que iba a empezar a caer. ¿Hasta ahí estamos claros? Aquí hizo el engaño como que caía y creo exactamente lo mismo que te mostré de este lado. Mira, me rompe a la alza y luego de que rompe a la alza, retrocede y ya no me supera esta zona. Pero quiero enseñarte algo muy peculiar. Retrocede por debajo del 61.8. Luego el precio me hace un nuevo rompimiento a la alza y me quiebra y me hace un impulso número 2 y retrocede y también cae por debajo del 61.8. Pero observa con atención lo siguiente. Mira cómo el precio en el retroceso, tenemos un impulso 1 por arriba de la última estructura bajista. Retrocedió. Tenemos un patrón SRS. Podemos ver cómo el precio rompe por arriba y me rompe el impulso número 1 y me crea un impulso número 2. Retrocede y nuevamente vemos un patrón SRS, donde el precio me rompe a la baja, me rompe con cuerpo de vela, retestea. ¿Y dónde estaba la entrada? Ahí está la entrada. Si tú eres más conservador, pues esperas el rompimiento del impulso anterior, que en este caso es este. Pero es una zona muy cercana. Aquí hay un cuerpo de vela. Si entraste aquí o entraste aquí, o entraste en esta velita que rompió con cuerpo de vela esta zona, yo me hubiese ido aquí, al menos. Aquí o en el retesteo, estás en la misma zona, está muy cercana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, observa cómo voy a meter la compra. Yo me meto en la vela que cierra con cuerpo de vela por arriba del patrón SRS o me meto al retesteo. ¿Dónde va el stop loss? ¿Dónde va el stop loss? Hello, ¿dónde va el stop loss? Debajo del último impulso.
Si me rompe esa zona, ¿por qué ya no debería estar ahí? Si me rompe esta zona, ¿por qué ya no debería estar aquí? Porque me invalida el patrón SRS, simple, porque me lo invalida. Ahora, ¿dónde debe estar la entrada siempre? Acabo de hacer una marcación. ¿Dónde debe estar la entrada siempre? Por fuera de la línea de tendencia. Si el precio me estaba haciendo esto, y esto, tú sabes que esto es un engaño para la gente para buscar una venta cuando tú ya estás arriba del último impulso o de la última estructura bajista y ya tienes estructura alcista. No puedes buscarle aquí una venta. Tienes una estructura alcista por arriba de la última estructura bajista. Tú no tendrías que buscar en esta línea una venta. Así es como pierde dinero los novatos. Tú buscas un patrón SRS y te dije cuánto es el ratio recomendado que le puedes buscar. Ahora, tengo un detalle. Exactamente el 50% está arribita de esa zona. Bueno, tú tranquilo, no es tampoco una cantidad abismal como para decir no va a llegar. Mira, solo fue una, dos, tres velitas y llegó. El patrón SRS está en la academia, en las clases grabadas, ahí aparece. Si te vas aquí en Classroom, si te vas aquí en Fundamentos, aquí vas a encontrar los soportes y resistencias y aquí vas a encontrar soportes y resistencias, que es la estructura, EMAS, etcétera, gestión de riesgo, la vista. No está aquí, perdón, perdón. Aquí en Master Trader. Aquí está, discúlpenme. Por aquí está. ¿Está Master Trader? Eh, Flow, ¿dónde está? En fundamentos, perdón, chicos, yo no soy estudiante, por eso luego se me olvida en qué parte está. En fundamentos, está en la clase 6 del bootcamp de acción del precio. ¿Ok? Aquí está, patrón SRS y patrón RSR. Aquí está, aquí está, aquí está. Sí estaba donde les dije, fundamentos. Aquí está. En acción del precio, aquí está, patrón. Listo. Seguimos aquí. Ok, ahora fíjate esto. Vean cómo en la fase de retroceso le saqué un ratio 1 a 2. Ahora, ese ratio 1 a 2, yo le puedo poner, en vez de estar metiendo un montón de entradas a lo estúpido y estar quemando dinero a lo tonto, ¿por qué no mejor le sumas el equivalente a 2 o 3 entradas que normalmente entras sin ningún tipo de confirmación? Y aquí te metes esas 2 o 3 entradas. Si tú arriesgas $10, ahí le puedes arriesgar 20 o 30 dolaritos porque es una zona que tiene una confirmación. Rompió la última estructura validada más cercana después de haber roto la estructura anterior a la alza. Te confirmó con una estructura alcista y en el retroceso para el punto 3 esperas tanto el rompimiento de la línea de tendencia como el patrón SRS. Si no hay patrón, no hay entrada. Si no hay quiebre de la línea y no está dando el patrón y la entrada por fuera de la línea, no hay entrada. Y le metes 30 dolaritos y le sacas 60 dolaritos. Te acabo de enseñar lo que la mayoría no puede y no sabe hacer. Cómo tomar retrocesos. Los retrocesos no son complejos, solo requieren confirmaciones claras. Mira, una vez que el precio retrocede, en algún momento se va a romper la estructura alcista. Y observa con atención. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso
y el precio me rompe ese impulso a la baja y me sigue rompiendo y me sigue rompiendo y de repente me rompe a la alza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? En base a lo que acabo. ¿Comienza un retroceso? No, ¿cómo que comienza un retroceso? ¿Qué pasó? No, no, no adivinen, no adivinen. Si no saben, no contesten. ¿Un engaño? Sí, chicos, pero ¿qué acaba de crear? ¿El inicio de qué? ¿La tienes clara? El inicio de la última estructura alcista. No de un cambio de estructura, porque tú no sabes si no va a ser otro más arriba. Tú no lo sabes. Lo que sí sabes es que el precio aquí inicia una nueva estructura. Ah, ese es un quiebre, esto es un retroceso. Y aquí está, observa ya el final. ¿Qué me tiene que quebrar el precio? ¿Qué zona para confirmar que la última estructura alcista ya fue quebrada a la baja y ahora puedo empezar a buscarle ventas porque la última estructura alcista ya fue quebrada a la baja? ¿Dónde nace la última estructura bajista en base a lo que te acabo de enseñar? Márquenlo. Es que solo un alumno va a marcar, ¿o qué? Pues ¿cuántos hay en la clase? ¿Qué hay? ¿Tres personas o qué? Hay 67. El que puso un círculo arriba, ¿qué hizo qué? ¿Qué tiene que ver? Ay, no, Ay, chicos, estamos perdidos que una cabra montés. Vuelvo a repetir. Marquen el inicio, dejen de rayar si no escuchan la instrucción, aprendan a escuchar instrucciones. Marquen el inicio de la última. Carlitos, vuelves a rayar y te saco de una, bro. No estoy jugando. Estoy enseñando algo que yo explico en mi grupo privado y cobro $120 mensuales. Y en la mentoría les cobro una hora $120 para enseñarles esto. Y se los estoy regalando. No estén jugando. Les estoy regalando más tiempo del que debo y mi tiempo es muy valioso. Y yo respeto su tiempo y pido que respeten mi tiempo. No estén jugando. Te pido, marca el inicio. ¿Dónde inició la última estructura alcista? En base a lo que te expliqué hace rato. Solo te lo expliqué en la parte de abajo, ahora te lo estoy explicando en la parte de arriba. ¿Ok? Todos los que están marcando aquí arriba no entendieron. Todos los que están marcando aquí abajo sí entendieron y no pasa nada si no entendiste. Te lo explico para que lo reforcemos y te quede claro. Ahí te va. Te explico. Si tú marcaste esta zona es la correcta, porque el precio hizo un impulso, quebró la zona, pero quebró a la baja. Aquí paró y hasta que me rompe la zona anterior, esta, este retroceso no es el inicio de una nueva estructura porque no me rompió la estructura anterior. ¿Me siguen? Yo sé que te confundiste porque ves esto, pero quiero que veas la diferencia. Aquí, esta es la última estructura alcista, aquí es rota la baja. Esta es la nueva estructura alcista, desde aquí nace y esto no me rompió acá. ¿Me sigues? Por eso esta no puede ser. ¿Ahora sí está claro? Ahora, si ya tenemos claro el inicio de la última estructura alcista,
Estoy en una zona de toma de decisión de la estructura mayor, 61.8. Ya estoy arriba del 50%. Y el precio me rompiera esta estructura alcista de una temporalidad menor con cuerpos de vela. ¿Qué me está queriendo decir el precio? Que cambió a bajista en esta temporalidad menor. Y si en M15 el precio me muestra un rompimiento de la estructura, ¿qué va a empezar en H4 con alta probabilidad? Un impulso de H4. ¡Oh! Por fin lo entendieron. Ahora vamos a buscar qué es lo que hace el precio por debajo de esa zona. Mira lo que hizo. El precio, observa. Vean todo el retroceso que se pegó. Ahora la pregunta es, ¿por qué diablos el precio subió tanto? Y luego liberó. ¿Recuerdan que yo les dije que a veces el precio cae, no llega al final, se retrocede bastante, saca la zona anterior y luego da la liberación? Aquí está. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Había manera de saber que el precio iba a subir más? ¿Había alguna manera de saber que el precio iba a subir más? Sí, sí había manera. No, no, olvídense el pasado, lo vigente. Si el precio me rompe la zona, retrocede y ya no me supera la zona anterior, que en este caso sí me la superó, bueno, me hace un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso, y aquí me rompe acá, no me dice nada, aún, porque me vuelve a romper a la baja, pero observa que este rompimiento, cuando me rompe aquí arriba, es exactamente lo mismo que les mostré hace rato. Si el precio no respeta la estructura con los rompimientos de los impulsos anteriores y luego rompe a la baja y luego me rompe a la alza, es un síntoma de un retroceso. ¿Me siguen? Es exactamente lo mismo que mostré en los finales. Y si adicional lo confirmo con el rompimiento del impulso anterior, se acabó. Empezó la fase de retroceso otra vez. O en este caso, una continuación de impulso. El precio no ha finalizado. Te lo voy a mostrar cuando hace la liberación. Una vez que hace la liberación, ya el precio me hace un impulso, me hace un retroceso. Me hace un impulso, me hace un retroceso. Me hace un impulso, me hace un retroceso. Me hace un mega impulso, ¿te das cuenta que ya no rompe las estructuras? Pero si en la fase de liberación el precio me rompe la estructura, se supone que ya es bajista, hace su retroceso y en vez de romper a la baja, empieza a romper zonas a la alza, el precio no tiene intención de caer aún. Ahora, ¿se pueden tomar entradas cortas? Claro, claro, ahí le puedes tomar entradas cortas, pero el precio no te ha confirmado que va a liberar. Y te voy a decir algo, no te sientas mal cuando el precio te haga perder dinero en una entrada porque mostró síntomas bajistas, retrocedió y empezó a liberar y se retrocedió. No te sientas mal, no eres mal trader, se llaman probabilidades. Y el precio, si tú entiendes las probabilidades, por probabilidades a veces libera ya inmediatamente y a veces hace un pequeño engaño previo a la liberación. Entonces no te tienes que afanar que todas las tienes que ganar. Tampoco te afanes que porque una te salió mal, tú no estás entendiendo. No,
el mercado está hecho para que no libere a la primera y engañe mucho, o libere muy fuerte sin estructura para luego retroceder y ya libere con estructura. Así es el mercado y está hecho para que te haga pensar que tú eres mal trader, cuando realmente solo hay que jugar con las probabilidades. Por probabilidades, unas se ganan, otras se pierden. Unas se ganan, otras se pierden. Se pierden dos, una se gana. Se ganan tres, dos se pierden. Probabilidades. No te hace un mal trader perder un par de operaciones. Si no, entonces yo sería un muy mal trader, porque yo en mi cuenta, ayer se los estaba mostrando, en mi cuenta que inicié hace 4 días, en mi historial, yo no o sea, yo tengo ganadoras y perdedoras, se los he mostrado. Y gano y pierdo, pierdo y gano, gano y pierdo, pierdo y gano, gano y pierdo. Y en la suma llevo $841 positivos. Pero yo no estoy afanado en ganar todas. Yo ya entendí hace mucho tiempo el trading. Yo no quiero ganar todas. La que no gano, reanalizo y veo qué está haciendo el precio. Espero una zona de toma de decisión y veo si puedo volver a tomar una entrada con confirmación. Es todo. ¿Estamos claros hasta aquí? Listo. Bueno, chicos, ahora sí ya tienes claro cómo el precio confirma un giro y cómo es que un giro, o sea, un retroceso, y cómo confirma un rompimiento de estructura. Entonces, dicho esto, ya para finalizar, el flip uno, vamos al flip uno. Con esto ya se van a quedar vacunados, estarle buscando ventas al flip uno. Vamos a H4, la estructura que soporta la estructura mayor. Ok. Esta pregunta va para Antonio, porque Antonio es el que le hice las correcciones. Dime qué zona tiene que romper, Antonio, el flip uno, para que tú pensaras que el precio va a ser un cambio a estructura bajista, no que empiece un retroceso, sino que empiece una estructura bajista. Márcame qué zona te tiene que romper para que tú ya pienses en que el precio cambió la estructura a bajista. ¿Hello? Bueno, ok, no te preocupes. Los demás. No, chicos, están perdidos. No es cierto, no me digan eso. No, 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 no. Yo no les dije que me marquen la zona donde empieza un retroceso, sino donde la estructura ya va a cambiar a bajista. Gracias. Los que están marcando abajo están bien. Si el precio tiene intención de cambiar la estructura bajista, tendría que romper aquí y hacerme una estructura, ya sea en el retroceso, sin superar aquí, una estructura bajista para continuar cayendo. O por abajo de la zona, hacerme una estructura bajista. Y entonces ya continuaría. ¿Me siguen? Porque es el inicio del último impulso de H4. Gracias, Obed, la tienes clarísimo. Ahora sí, ¿cuál sería la última zona donde el precio tendría que romperme para empezar su fase de retroceso? Retroceso para buscarle compras a este mercado. ¿Cuál sería la zona que tendría que romperme para buscarle un retroceso? Déjeme borrar, permítame. Más bien, perdón. Ahí está. Ahora sí, me acerco. ¿Qué zona me tiene que romper para que yo le busque, para que yo sepa que está en retroceso y en algún momento le pueda buscar compras? Gracias, ya la tienen clara. Si el precio me rompe esa zona, entonces ya puedo empezar a buscarle compras. Ahora lo puedo afinar en M15. Vamos a M15, con esto ya lo termino de afinar. Ahora, si me acerco en M15, vean esto, les va a gustar, ya lo van a entender. Dime qué zona ahí en M15. Si te rompe esa zona, va a empezar el retroceso. Márcame la zona. No. Sí. ¿Por qué esa?
¿Por qué esa, chicos? Porque el precio hizo un impulso y no hubo un retroceso que rompió acá, por eso esta está descartada. Hizo un retroceso, hizo un impulso, hace un retroceso que rompe esta zona y de aquí hace un rompimiento a la alza otra vez. Aquí nace la última estructura de M15. El último impulso de la última estructura de M15. Entonces, el precio retrocede y al romperme esta zona con cuerpo de vela, esto que está iniciando es un retroceso para crear ¿qué? Hello, un nuevo impulso de M15. Y entonces, cuando rompió la estructura de M15, la última estructura alcista de M15, ¿qué van a hacer en H4? ¿Qué van a hacer en H4? Su retroceso de H4. ¿Ya lo entendieron? Ahora, no confundan que cambió la estructura bajista, la estructura mayor, a que están buscándole ventas en la fase de retroceso a la estructura de H4. ¿Me siguen? Tú le puedes buscar ventas a la estructura de retroceso de H4. Eso no quiere decir que el precio ya es bajista en su tendencia mayor. Sigue siendo alcista, solo está en una fase de retroceso. Ahora sí, después de esto, ya no quiero que escriban en el grupo. El FIB 1 ya ahora es bajista. No es bajista, está en fase de retroceso. ¿Puedes buscarle ventas? Sí, pero con confirmaciones. No te metas a lo loco, porque la fuerza mayor es alcista. Y en una de esas te pega una pelada que hasta vas a ver a Jesucristo. Pero pues se te va a quemar la cuenta por estarle buscando ratios muy altos. Los retrocesos, mi sugerencia es no le busques más de un 1 a 2. Yo tengo como regla eso. Yo nunca le busco más de un 1 a 2 a los retrocesos. Yo no sé en qué momento el precio se vuelve loco y se le pega la gana continuar desde una zona que no tiene sentido. A veces el precio crea un cambio de estructura en una zona para continuar subiendo y ahora tengo una nueva estructura alcista que me acabo de crear porque me rompió la alza y tiene las condiciones desde donde inicia. Y eso lo puede hacer cuando se le pegue la gana. Por eso tengo que ser prudente. No puedo estar, tiene que caer. No, no tiene que caer. No, no tiene que. No tiene que. Si no, entonces el FX40 no tendría la caída que tuvo, el FX60 no tendría la caída que tuvo. Chicos, entiendan algo, no va a ser el precio que tú quieras, pero tienes que aprender a reaccionar de acuerdo a lo que hace. Así como el FX60 no cayó como tú quisieras, sino que cayó, 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 cayó y cayó perpetuamente, hasta que un día ya se le pegó la gana de subir y volvió a empezar a caer. Así mismo, no puede estar adivinando. Tiene que retroceder al 50%. Bueno, si no retrocedió al 50%, rompió una siguiente zona y volvió a retroceder a una zona de toma de decisión del 50% y me vuelve a romper otra zona, ya te estamos dando una estructura más cercana. No tienes nada que buscar más arriba. ¿Me sigues? Listo. Ahora sí, ¿cómo se van de esta sesión? Después de casi 2 horas. ¿Cómo se van de esta sesión? ¿Les gustó la clase? Dicen, me falta practicar. No, hermano, pues, brother, me llevó 2 años, 7 meses masterizarlo. Y tú quieres en una hora entenderlo. No, brother. No, no, pues no. No, 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 no. Yo no enseño las clases para que lo dominen en la primera vista. Yo enseño las clases para que puedan empezar a repasar y luego empiecen a backtestear en el mercado.
No enseño para que, ya lo entendí en una clase. No, pues si fuera así, yo no hubiese tardado 2 años, 7 meses en comprender solo este pedacito. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora sí me despido. Espero que haya sido de tu agrado la clase, como todos los martes, para afinar la vista. Cuídense mucho, estamos en contacto. Chau, chau. Gracias, Marcela. Chao, Saluditos a chao. todos. Que pasen bonito inicio de semana. Chao, nos vemos a Gracias la próxima. igualmente.